Hola, queridos amigos, quiero compartir con ustedes la exposición de una de las fases del conocimiento humano que es importantísima y, por un lado, conocerla y, por otro lado, realmente potenciarla y que, de hecho, es bastante escasa en la actualidad y, de hecho, por esa escasez tenemos muchos problemas. Así es que es absolutamente urgente conocer y eh, practicar y hacer hábitos. Y los tres puntos que quiero tocar pues están aquí, ¿no? Primero, meternos un poquito al mundo del raciocinio, entendido justamente como una mediación o como una serie de mediaciones necesarias para sacar conclusiones y para vivir la normalidad de la vida, porque vamos a ver que no hay cosa más práctica que esto. eh, ya algunas formas de racionalidad, sin agotar todas, y finalmente terminar con pues una reflexión sobre los hábitos cognitivos a través de la experiencia, de la inteligencia y de las objetivaciones. Muy bien, pues vamos para allá. Eh, Eso, el raciocinio es una mediación. ¿Qué es el raciocinio? Es el acto de la razón que consiste, por ejemplo, en probar, demostrar, deducir, efectuar el tránsito entre conocimientos indicando, perdón, por expresiones lógicas como, por tanto, luego de esto se deduce, por lo cual, porque, detrás de un porqué, pues siempre hay un raciocinio, o al menos la necesidad de él. ¿Cuándo se realiza el conocimiento cognitivo? Bueno, pues sobre todo cuando se establece una conexión llamada racional entre principios y nuevos pensamientos. De esta conexión de implicación nacen ulteriores conocimientos, así que la razón se mueve apoyándose en el principio de inferencia lógica o el de causalidad, por ejemplo. Pues hay otros muchos principios por el que intuimos las implicaciones del saber previa sin necesidad de pasar por la experiencia. Bueno, en la actualidad hay miles de ejemplos de falta de lógica, o sea, de prácticas que se hacen sin medir las consecuencias, incluso prácticas políticas o aprobación de ciertas cosas que, eh, que como no hay resultados evidentes y no se aplica la lógica, pues bueno, tanto quienes las impulsan como las personas que se lo creen, pues no aplican un mínimo principio de causalidad o de lógica, ¿no? Si se practican ciertas cosas, por lógica, se va a terminar empeorando la sociedad en esta o en aquella cuestión particular. ¿Cuál es la diferencia respecto al juicio? Bueno, aquí solo recordar brevemente que en el proceso del conocimiento humano está el conocimiento sensible con sus fases que serían los sentidos externos, los sentidos internos. Después está toda la fase de la abstracción en la que estaría, o sea, tanto la abstracción como el juicio, eso, el mundo del conocimiento inteligible, eh, cuyo resultado es la verdad y a través del juicio. Bueno, pues ¿cuál es la diferencia respecto al juicio? En el juicio se dan verdades inmediatas y objetos de visión intelectual. En cambio, aquí, como estamos subrayando, se trata de una mediación para llegar a conclusiones. Muy bien. Bueno, las dos grandes vías de la racionalidad son la primera, la pura coherencia lógica, y la segunda, la causalidad. Como ya había adelantado, la pura coherencia lógica crea con relativa autonomía de la estructura de la lógica, que puede llamarse también vía lógico-formal, o sea, la capacidad para sacar conclusiones a partir de unas premisas. Por ejemplo, es en un matrimonio, o sea, una propiedad, después de haber definido qué es matrimonio, etcétera, una propiedad del matrimonio es que pues ambas personas
deben comprometerse y ceder en ciertas situaciones. Por ejemplo, el dinero. Mi pareja y yo tenemos diversas visiones y opiniones y prácticas y hábitos sobre el dinero. Luego tendríamos que llegar a un arreglo o a arreglos, a puestas de acuerdo, y pues no podemos imponer. Muy bien, en cambio la vía de la causalidad, pues eso significa pues admitir que en el mundo exterior, allá afuera, y también en la persona, en toda la realidad, hay todo un sistema de causas que Aristóteles, pues o sea, todos recordaremos, que la solía clasificar en causa eficiente, final, formal y material. De manera que las cosas no se hacen solas, ni porque sí, ni la casualidad es una explicación. Bueno, podemos poner miles de ejemplos sobre la causalidad y la lógica, pero pues eso lo vemos en la creación de un edificio, de hecho, en la creación en general de todas las cosas. Es insostenible pensar que se hizo por casualidad cuando una pluma o un aparato sencillo y cotidiano no se hace solo, pues muchísimo menos la creación. O sea, hay realmente muchas creencias falsas que además provienen de un evolucionismo mal entendido. Muy bien, algunas manifestaciones del raciocinio sobre estas mediaciones, pues la más célebre y común es la ciencia, que es una forma sistemática de racionalidad. En la vida cotidiana efectuamos espontáneamente inferencias racionales sencillas, que a veces están ligadas a una percepción más bien madura. Eh, Verbos cognitivos como saber, es decir, tener un conocimiento fundado, aparece eso como un conocimiento sistemático, demostrado y fundado con una exigencia lógica y como un conocimiento demostrado por las causas. Ven, aparecen las dos líneas de la racionalidad. Por ejemplo, una ley como la ley de la gravitación universal de Isaac Newton, de que de hecho se expresa en una fórmula y de la cual se pueden poner muchísimos ejemplos de la vida cotidiana. Pues es un ejemplo a su vez eh, de un fruto de la ciencia, de un haber descubierto pues, una cierta estructura que hay en la realidad y por tanto pues esperar que cuando se den las circunstancias se darán los mismos efectos. Los conocimientos científicos son absolutamente fundamentales desde la niñez porque explican fenómenos naturales, predicen resultados, desarrollan la tecnología y resuelven problemas. Eh, por eso es tan importante y por eso es tan común a veces pues, como descuidar el raciocinio, porque una persona que no tiene un fuerte raciocinio pues es una persona absolutamente manipulable. Muy bien, además de la ciencia está la explicación, que es un conocimiento racional demostrado o basado en las relaciones causales necesarias, al menos con algún grado de necesidad. La explicación responde a la pregunta ¿por qué? O sea, al niño, ¿por qué se rompió este jarrón? Eh, no, en ausencia de la madre, el jarrón estaba completo y dejó ahí al niño y pues alguna razón de beber. Entonces no se puede responder porque sí, por casualidad. Además, hay muchas razones, razones para admitir que la casualidad, de hecho, ni siquiera es una explicación y mucho menos científica. Eh, la, la línea de la investigación lógica propone este tipo de pregunta. ¿Por qué es verdadero o falso este razonamiento? En cambio, la línea de la investigación causal va más bien pues, a las causas. ¿Por qué, por ejemplo, pues, se rompió el jarrón? ¿Por qué se descompuso el coche? ¿Por qué me he enfermado? Para no repetir después los mismos errores.
en estos casos negativos, o también habrá casos negativos. ¿Por qué existe esta maravillosa estructura que estamos viendo aquí en esta imagen, que son esas piezas de ese gigantesco rompecabezas que es la torre de Cristo, que está a su vez en otro rompecabezas infinito, que es la Basílica del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia en Barcelona? Eh, Algunos aspectos de la explicación, que es una tendencia natural del hombre, de hecho, pues darse explicaciones. De hecho, desde niños nos preguntamos y desarrollamos mucho el sentido de la explicación. Eh, Eso, pues, ¿qué es esto? Apunta a la naturaleza de las cosas. ¿Cómo es? Va a las características o modalidades. ¿Existe o no? Va más bien a la existencia de la cosa que no conocemos de modo inmediato. Eh, ¿Existen tales flores en la Amazonia? ¿O existen estos sentimientos en el ser humano? ¿O existe este problema? ¿Se puede dar? Eh, a la pregunta, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir? O los binomios racionales de premisas y conclusiones, causas, efectos, se debe adjuntar el de los signos significados ya del lenguaje, etcétera, indagando racionalmente, como se hace, por ejemplo, en pues, la interpretación, en la hermenéutica, en la exégesis bíblica. Se pregunta uno por el significado de alguna palabra o de alguna afirmación o de algún sentido, también en literatura. Eh, es decir, ¿qué quiso decir el autor? O sea, para llegar a la verdad de eso a través de pues una serie de razonamientos como los que estamos haciendo. Ya después, pues, ir hacia los principios reales, la naturaleza y los principios fundamentales que ya los hemos tocado, el principio de no contradicción, por ejemplo, el principio que se aplica en muchas ocasiones de el tercero excluido. O sea, esta persona es persona y no puede ser persona y tigre, o persona y perro, o persona y lagarto a la vez, porque tendría que haber una transformación sustancial, y si es que fuera posible, en el caso de un hombre pudiera transformarse en un tigre, pues debería cambiar, para comenzar, toda su información genética y no nada más disfrazarse, ¿no? O sea, es lo que significa la racionalidad, ir a fondo. Muy bien, entre las formas de la racionalidad están, bueno, primero habría que evitar algunos extremos. Por ejemplo, el eh, racionalismo, eh, que reduciría todas las cosas a pura racionalidad, a pura construcción, o el empirismo, que reduciría o casi negaría eh, la posibilidad del razonamiento y pues reduce de hecho a las personas a meros animales. Y también hay que también hay que evitar el, pues las diversas formas de abandono de la razón, que en la actualidad son tremendamente comunes. De hecho, pues ha habido una gran crisis del razonamiento y pues la sociedad en general, o muchas personas en la sociedad, son tremendamente emotivistas, poco racionales. Eso por no hablar de pues que en general hay poca formación del carácter y por tanto pues, se puede esperar pocas ganas de verdaderamente estudiar a fondo. Y sin embargo, pues eso genera una cantidad enorme de problemas, y las consecuencias del irracionalismo o del emotivismo y del abandono de la razón y de simplemente en la creencia, pues son terriblemente desastrosas y están a la vista. A la vista, por ejemplo, la incapacidad de mucha gente para comunicarse, la incapacidad de muchas personas para reconocerse como son,
digamos, el ofendidismo que hay en muchas personas, pues proviene justamente de una falta de razonamiento y una falta de exigencia o nulidad de carácter. Por ejemplo, algunas formas de irracionalismo, pues la astrología, ¿no? O sea, la creencia que la posición y el movimiento de los cuerpos celestes, planetas, estrellas, cometas, en el momento del nacimiento de una persona van a determinar su personalidad, sus comportamientos, su destino, o, bueno, personas que acuden a leerse las cartas y de hecho toman decisiones importantes, por ejemplo, amorosas o financieras, eh, como resultado de las conclusiones que se sacan ahí, pues evidentemente no solo son falsas, además de que son intercambiables y hay racionalmente muchas explicaciones de cómo, pues, vamos de la falsedad de todas estas prácticas. Eh, las bueno, formas de racionalidad, ahora sí, son, en primer lugar, la razón sapiencial. Bueno, la primera es la sapiencia, que tiene que ver con una sabiduría en el vivir y que pues, incluiría también un aspecto teológico, aunque hay eh, una específica forma de racionalidad teológica. Okay, la segunda forma de racionalidad sería la filosófica. Eh, ok, la tercera, bueno, las voy a enumerar, ¿no? Si a alguien le interesa, pues ya después me pregunta. La racionalidad formal, que justamente tiene que ver con la lógica, las matemáticas, con este tipo de abstracción formal. Por ejemplo, bueno, pues la programación de gastos mensuales, anuales o semanales, pues eso pues es una manifestación de aplicación de la racionalidad formal. La racionalidad física, con la percepción ordinaria, pues advertimos comportamientos y propiedades estables de cosas y eventos naturales. Si vemos el cielo nublado o sea, y hay viento y unas nubes de color topo, pues luego pues, saca un paraguas porque lo más seguro es que va a llover. Es que no me consta, ya, pero saca conclusiones de carácter físico. Y ya físico entendido también como con un carácter científico. Eh, Aquí también hay que decir que quedarse en la generalización empírica no nos informa de las causas, por tanto, suscita una pregunta siempre causal. O sea, no basta describir las cosas para entender, porque pues tendríamos que ir al infinito, sino que pues hay que entender el sistema de causas que hay detrás del comportamiento de los cuerpos, de la física. Las ciencias naturales explican ciertamente los eventos sensibles y las generalizaciones empíricas, llegando a causas y principios físicos. Pero también habría que aclarar que bueno, hay nociones de observación y por tanto observables. O sea, las ciencias naturales, matemáticas, pues usan o parten de la evidencia de las cosas o se sirven de ciertos aparatos, por ejemplo, los telescopios o los microscopios, para eh, a, acceder a aspectos de la realidad que son observables. Eh, pero también digamos, hay un objeto que resulta inobservable eh, y que tiene que ver pues, con realidades como la inteligencia, el amor, la libertad, la voluntad. De hecho, una persona es parcialmente observable porque no se pueden observar muchos de sus realidades. Por ejemplo, los pensamientos no se pueden observar, por más que el neurocentrismo digamos, reduzca los pensamientos a simples reacciones o reduzca el amor a un simple cóctel de hormonas. Bueno, pues eso no es el amor. El amor o el pensamiento eh, son realidades realmente inobservables. De hecho,
prueba es que pues, una persona puede engañar. Existe la mentira, el fraude, etc. Después hay otro tipo de racionalidad que sería la racionalidad propia de las cuestiones humanas. Se puede aplicar la racionalidad a las relaciones, a las cuestiones. Respuesta sí, y es fundamental y absolutamente importante y urgente en la actualidad porque este tipo de racionalidad es dialógica, participativa, interdisciplinar y requiere de razones. Por ejemplo, en la vida cotidiana, pues eso, en las relaciones amorosas, en las relaciones esponsales, de familia, laborales, se requiere de una racionalidad. De otra manera, pues vemos los resultados que vemos y es la falta de comunicación, la falta de la carencia de la persona para llegar a conclusiones que son lógicas y algunos dirían de sentido común, pero si no existe esa racionalidad, pues no se van a dar. Racionalidad práctica, o sea, también en la práctica bueno, de todo cotidiana se debería mostrar la racionalidad. Pero también aquí hay que evitar bueno, muchos extremos, pero uno de los extremos es el de reducir la racionalidad a lo meramente práctico, a lo que, como a veces se dice, el ¿para qué me va a servir esta cosa? El tecnicismo. Por ejemplo, bueno, en las universidades reducir la preparación de una persona a pues, inserirse en un sistema laboral, el cual pues, está muy bien, pero no se puede reducir a eso, no se puede, digamos, sofocar las diversas eh, zonas, áreas o dimensiones de la persona, como la dimensión espiritual, la trascendencia, la ética, que son absolutamente importantes. De hecho, la causalidad y la lógica se aplican en el campo del derecho, de la lógica, perdón, de la ética, además de muchos, y deberían aplicarse, por tanto, también en las relaciones, en el amor. Eh, la racionalidad artística está orientada evidentemente a la creación, así que también hay y debe haber una racionalidad, eso, tanto artística como tecnoartística, porque pues el arte no se puede dejar simplemente a la simple improvisación, a a una cierta espontaneidad, porque es muy común ver en ciertos ámbitos cómo se defiende con motivos y razones muy racionales, pero se defiende la irracionalidad. Así es que el arte no puede, por más que se diga, estar separado de bueno, una cierta ética, la belleza, la verdad eh, y, por tanto, la racionalidad. Después hay una racionalidad comunicativa que tiene que ver ya específicamente con las relaciones y es absolutamente necesario en la actualidad, sobre todo, educar a la racionalidad, o sea, la capacidad para comunicar, para escuchar, es absolutamente, como digo, urgente saber cómo dirigirse, cómo entender, saber discutir, no ofenderse, no confundir los planos, el plano racional y de argumentos, de causalidad y de lógica, con el plano de las emociones. Y bueno, esto claro que tiene que ver con el sentirse ofendido, el sentirse cuando alguien pues, está sosteniendo una verdad con argumentos. Muchas veces pues, se hace evidentemente eh, para manipular, ¿no? O sea, bajarse al nivel de lo sentimental y de lo emotivo. Además de saber discutir y tener una racionalidad, perdón, dialéctica, pues ya después habría que acudir a ciertas formas retóricas y también pues, usar o aprovechar los medios que se tienen, que son infinitos en la actualidad, como discursos, conferencias, homilías, pláticas, cursos breves, etcétera, para verdaderamente
pues lograr una racionalidad y pues aumentar la cultura y otras. Aquí hay que hablar de ideología, que es exactamente lo contrario de la racionalidad, que sería eso, o está constituida por convicciones, creencias, actitudes poseídas de modo unilateral, ideas recibidas y no hechas propias, que vuelven a la persona pues también unilateral, cerrada, emotivista, y orientada a la acción propagandística, y de hecho por eso la ideología termina siendo agresiva. Piensen en el marxismo, el nazismo y todas las ideologías que han venido después. Por otro lado están los mitos, que son formas simbólicas de explicar literariamente una realidad, el conocimiento común y la cultura, y el saber teologal, que consiste ya pues, en la recepción y el racionamiento a través, o sea, seguido por el testimonio de la revelación de Dios, eh, y cuyo fin pues, es la guía, el acompañamiento de la vida humana. Muy bien, terminó diciendo o haciendo una alusión a los sistemas inteligentes, inteligencia artificial, etcétera. Bueno, las máquinas pues, no realizan actos inmanentes, una máquina no piensa, no siente, no tiene una conciencia, no ama, no puede tener sexo. Los sistemas inteligentes no conocen, de hecho, propiamente fines, valores y principios. Al usar este tipo de sistemas, pues el hombre debe siempre interpretar los símbolos eso que recibe. Eh, el problema de la relevancia de estos sistemas pues, consiste en que muchas personas, en lugar de razonar, eso es un reto muy fuerte en la actualidad, en lugar de razonar por sí mismos, pues se abandonan a este tipo de inteligencia, entre comillas, o sistemas inteligentes. Los razonamientos efectuados por la llamada inteligencia artificial, de hecho, no son auténticas inferencias cognitivas de lógica y causalidad, sino que son solamente un mecanismo automático dictado por reglas algorítmicas introducidas previamente por el hombre. Eh, Así que pues, no se mueven en un mundo abstracto de razonamiento, de carácter, de amor, porque todas estas áreas están restringidas. Y finalmente, los hábitos cognitivos, que son experiencias intelectuales, por un lado, y después pensamientos conceptuales y la capacidad para lograr y crear nuevos pensamientos. Que, por ejemplo, pues es absolutamente útil porque en las relaciones pues se ve muchas veces la carencia de hábitos cognitivos maduros, y más bien se ven esquemas cognitivos infantiles o simplemente no racionales. Los hábitos cognitivos tienen algunas funciones como eso, que son un horizonte cognitivo que nos lleva a ser creativos, eh, bueno, como vemos en estas imágenes, predisponen para realizar con facilidad ciertas operaciones intelectuales, nos facilitan la vida intelectual, la vida de las relaciones, la vida de la explicación, se potencian mutuamente entre sí y eh, eso, estos oficios, por así decir, intelectuales, eh, nos ayudan a prevenirnos contra hábitos intelectuales bueno, o vicios como la pereza mental, el desorden de ideas, la incapacidad para distinguir los planos, como habíamos ya mencionado antes, eh, el no aprovechar las críticas para mejorar, etcétera. Y bueno, dentro de los hábitos, dentro de la pareja, podemos poner muchos ejemplos de estos hábitos. Así que bueno, les deseo lo mejor y pues mucho ánimo. Espero que nos haya ayudado esta exposición de el raciocinio, que es ya la tercera gran fase del conocimiento humano.